Estamos de vuelta. Bien, amigas, amigos, ya estamos de vuelta en este Mercado Mayorista TV en acción. Vamos a continuar con nuestro programa y con nuestra panelista estable que nos acompaña toda la semana en este gran emprendimiento, Bárbara Salinas, nuestra abogada. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien. El aplauso cariñoso de parte de todo el equipo. Ahí no voy a aplaudir yo, solamente el equipo. Muy bien. Sí, Bárbara. Adorables. Oye, hemos tenido una semana bien agitada. Me tengo que sacar un poco el tema de lo que vamos a hablar. Dale. Hubo una persona que que tenía un problema en su negocio, la ayudaste, le solucionamos el problema, parece, ¿no? Aparentemente. Sí, bueno, la estuvimos orientando y efectivamente había tenido un problema ahí con un proveedor, había comprado una máquina que no le funcionaba, entonces Claro. Eso estaba muy relacionado, Rodrigo, con la ley del consumidor. Sí, maravilloso. Así que te agradezco, yo personalmente en nombre de todo el equipo, también Bárbara, por este gesto social que está haciendo con nosotros. Muy bien. Hoy día tenemos un gran tema. ¿De qué vamos a hablar? Uy, gran tema, y eso también, Rodrigo, es petición de nuestros televidentes. Sí, han escrito mucho. Sí, han escrito mucho y querían que comentáramos acerca de los contratos laborales, el término del contrato, qué pasa si hacemos un finiquito, cómo lo hago, cómo hago un despido. Ese es el tema el que vamos a conversar hoy día. Ya, perfecto. Sí. ¿Cuáles son las causales de un despido? Mira, ¿Eso está estipulado? Sí, por supuesto, está estipulado. Lo que pasa es que previamente y como dentro de un contexto, nosotros hemos hablado de los contratos de trabajo, ¿te acuerdas? Hemos hablado de contratos extranjeros también. En general, los contratos de trabajo terminan por causales, yo diría 3 grupos de causales. Uno por causales naturales, por decir de alguna manera, como por ejemplo la renuncia del trabajador, que lo puede hacer con 30 días, debe hacerlo con 30 días de anticipación, por mutuo acuerdo de las partes. Eso también es una manera más cordial, si se quiere, de ponerle término a una relación laboral, porque se terminó, digamos, el plazo, cuando era un contrato a plazo, el contrato de trabajo era a plazo, digamos. Luego vienen otras, y eso no da derecho a indemnización. Ah, ya, ese es un punto súper importante, porque a veces uno piensa que porque a uno ya lo desvincularon, lo despidieron, como que automáticamente tiene ese derecho. Me parece que no es tan así, ¿no? No, no es así. O sea, si el contrato terminó, por ejemplo, porque venció el plazo, porque era un contrato a plazo fijo, aquí no hay derecho a indemnización. Luego, si, por ejemplo, y aquí entramos en una segunda etapa, todo esto está, Rodrigo, regulado en el Código del Trabajo. Entonces, el artículo 160 establece las causales en que tampoco se da derecho a indemnización porque son por culpa, por decirlo así, o a causa del trabajador. Ejemplo clásico, hacer abandono del trabajo. Hoy día, muy en boga y que se ha modificado la ley, por acoso laboral, Sí, claro. por acoso sexual, por ejemplo, poner en riesgo las obras o las faenas. Es decir, una serie de causales que en general por dicen faltar relación... los lunes consecutivos, etcétera. Hay varias... Exacto, varias causales que son imputables al trabajador y que tampoco dan derecho a la indemnización. Y entonces ahí pasamos al tercer caso, que es el más conocido, el más común, y que es el artículo 161, que es por necesidades de la empresa. Ya, Frase clásica. Súper ocupado. Muy Está bien. utilizado. Bárbara, ¿qué formalidades se debe cumplir ya cuando, para que el despido sea efectivo, sea correcto, esté bien hecho? Es que es súper importante la pregunta, Rodrigo, porque en primer lugar el empleador tiene la obligación primero de comunicarle el despido al trabajador. Ya. Y esa comunicación se tiene que hacer por escrito. No basta con que yo le diga verbalmente, Ya, estás en este despedido. caso no es tan tácito, digamos, no es que yo te lo diga verbalmente, tiene que ser por escrito. Tiene que formularse por escrito. Es decir, yo incluso puedo hacer, por ejemplo, desvincular a la persona, decirle, ¿sabe qué? No quiero que vengan más a trabajar y tengo 3 días de plazo para comunicar esta carta de despido. Tienen que hacer por escrito, se tienen que indicar las causales y además se tienen que señalar si corresponde o no a algún tipo de pago de prestación, que normalmente cuando uno despide por necesidades de la empresa, Rodrigo, sí proceden las indemnizaciones que si quieres las tocamos más adelante, que también son muy relevantes. Pero en cuanto a formalidad, lo primero es la comunicación. Ya, eso debe entonces, y constar. para hacerlo simple, Bárbara, Sí. tú trabajas conmigo, yo te quiero desvincular, te quiero despedir, ¿y cómo lo hago por escrito? Hago una hojita con 2 Sí. copias donde dejo estipulado y te pido por favor que firme la recepción y con eso ya de alguna forma dejo zanjada esta desvinculación, ¿no? Así es. Y eso además se tiene que enviar dentro del mismo plazo con copia a la Inspección del Trabajo. Ya, punto importante. Súper importante y además muy importante, Rodrigo, porque a veces pasa, ¿qué ocurre si el trabajador no quiere firmar o no quiere recibir esta comunicación o simplemente yo no tengo cómo, no va a la empresa? En ese caso se envía una carta certificada al domicilio que aparece registrado en el contrato. Entonces es importante también que los contratos siempre se encuentren actualizados.
Bien, entonces ya después pasamos por este proceso, el proceso de desvinculación o de despido, que es el tema técnico, y de ahí nos vamos a la segunda etapa de esto, que tiene que ver con el armar el finiquito del trabajo, ¿no? Sí. Sí, perfecto, pero antes que me conteste, Bárbara, vamos a saludar a nuestro auspiciador, Halls, que está con nosotros en este Mercado Mayorista TV. Hoy démosle un fuerte y cariñoso aplauso porque estamos saludando a Halls. Respira y haz que pase. Halls, una explosión de frescura disponible tanto en presentación en barra como en mini sin azúcar. Ya lo sabes, pruébalos todos. ¿Qué esperas? Halls. Y así estamos dando la bienvenida a Halls. Si no lo tienes en tu negocio, búscalo. Tienes que tenerlo. Esto es Halls con nosotros. El aplauso cariñoso para ellos. Muy bien, así estamos de vuelta. Después de haber saludado a nuestro gran auspiciador Halls, estamos con Bárbara Salinas, estamos hablando de los finiquitos, los despidos, y ahí nos quedamos. ¿Qué es el finiquito? Después pasamos del despido, vamos al tema del finiquito. Ya tenemos el tema zanjado. Sí. A ver, el finiquito se define como un documento por escrito que es firmado tanto por el empleador como por el trabajador, en el que consta que ambas partes ponen término a esta relación laboral o contractual que se tenía, donde se regula además, bueno, y desde luego que se extinguen todas las obligaciones que emanan de ese contrato laboral y donde además se establece en ese documento cuáles son los pagos que corresponde hacer por parte del empleador al trabajador si es que ello es procedente. Ya, eso es el concepto, digamos, pero es un documento por escrito que tiene esta formalidad, digamos, y esta finalidad. ¿Ya? ¿Qué puede hacer el empleador cuando el trabajador no está de acuerdo en este finiquito, en esta sacada de cuenta que uno pega ahí? Es que más que lo que tenga que hacer el empleador, yo diría que la pregunta va enfocada hacia qué puede hacer el trabajador. ¿Ya? Porque a ver, el finiquito... Sí, en realidad, porque al final quedan los dos al medio ahí. ¿Cómo zanjamos ese tema? Lo que pasa es que, acuérdate que nosotros partimos comentando que habían como 3 formas genéricas, ¿no es cierto?, poner también una relación laboral. Y la que representa mayor conflicto, sin duda, que es por necesidades de la empresa, porque ahí proceden las indemnizaciones. Entonces, cuando a mí me comunican como trabajador de que me estoy siendo despedida, me informan cuáles son los pagos que me van a hacer por concepto de indemnización. Convengamos también que... Eso, perdón, sí. Sé que yo tengo un punto. Ya, yo te notifico de este despido, tengo que hacerlo en forma automática, definir cuál va a ser el finiquito, o tengo un plazo. Es que es muy buena pregunta. Lo que pasa es que primero, si yo doy aviso con 30, yo puedo dar aviso, tú me puedes dar aviso a mí, perdón, con 30 días de anticipación. Y en ese caso, a ti lo que te corresponde es pagarme lo que en términos simples, lo que se conoce como años de servicio. Es decir, un mes por cada año y 6 meses de fracción que yo estuve trabajando. Y algunas vacaciones proporcionales. Exacto. Sí, gratificaciones, bonificaciones, etcétera. Entonces, el finiquito, en definitiva, lo que básicamente debe contener es la individualización de las partes, trabajador-empleador, qué labores o qué funciones ejerció el trabajador, cuánto tiempo duró ese contrato, cuáles son los pagos que se van a hacer y si es que se va a hacer algún tipo o alguna clase de descuento, porque, por ejemplo, puede haber existido un préstamo por parte del empleador al trabajador. Entonces, al momento de finiquitar, porque la palabra así lo dice, es ponerle término, sí, necesariamente se tienen que aplicar esos descuentos. Y muy importante, Rodrigo, que no se nos olvide siempre, el empleador tiene una obligación al momento de despedir o de finiquitar a alguien de estar al día en el pago de sus cotizaciones previsionales. Eso es tremendamente importante porque si no lo hace, no tiene ninguna validez el despido. Sí, bueno, ahí armamos ya la figura completa para hacer el resumen. Tenemos primero la figura del despido, después vamos a desarrollar el finiquito. Ojalá que las partes se pongan muy de acuerdo, ojalá que lo puedan hacer de una forma lo más amigable posible, pero hay una arista de esto que muchas veces sucede, que no llegan a ningún acuerdo, entonces la pregunta es ¿dónde reclamo? ¿A dónde voy? Sí, porque tú me dejaste lanzar la pregunta y yo quería cerrar un poco el tema de las formalidades, que dicho sea paso también tiene que ser firmado este finiquito ante un ministro de fe, que normalmente se hace ante un notario y que también puede hacerse ante la inspección del trabajo. Eso es muy importante. Todo tiene que estar comunicado a la inspección del trabajo. Ahora, si el trabajador no está de acuerdo, por ejemplo, con el finiquito en cuanto a las cuentas que se sacan, a los pagos que se están formulando, que se le van a realizar, él lo que puede hacer es aceptar los pagos que están ahí consignados y reservarse el derecho respecto de algún pago que esté pendiente o que no aparezca en ese finiquito, como por ejemplo vacaciones proporcionales, algún tipo de bonificación. Si no está de acuerdo, él deja constancia y se reserva el derecho. Lo que sí es recomendable en el caso de los trabajadores es que si la causal del despido, él no está de acuerdo con esa causal, porque supongamos que la causal es por falta de probidad,
por acoso laboral, etcétera, donde no hay derecho a indemnización, ahí por ningún motivo debe firmarlo. Entonces, ahora respondo a tu pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? La regla general y lo más común es concurrir a la inspección del trabajo, que es una entidad que tiene básicamente una finalidad como de negociar, de acercar, como de mediador. mediación. Sí, la verdad es que son ya no es tanto tan complejo como a lo mejor era antes. Son muy facilitadores de estas soluciones. Exacto. Así que... Y conocen, por supuesto, que están muy al tanto de cada detalle de la ley, entonces van solicitando requiriendo información, y ellos son es un canal bastante, digamos, cercano para poder resolver este conflicto antes de judicializarlo, porque tanto el trabajador siempre va a tener la posibilidad y tiene un plazo de 6 meses contados desde el acto, digamos, el día que fue desvinculado a la empresa, para formular un reclamo ya de carácter judicial ante un tribunal laboral. Bien, excelente, Bárbara. Bueno, ya lo sabe, ojalá usted no tenga ninguno de estos problemas, pero si los tiene, aquí tiene respuestas precisas y concisas. Fuerte el aplauso para nuestra gran panelista Bárbara Salinas. Nos vemos la próxima semana. Vamos a saludar a Gane de lo Bueno, que está con nosotros. Oye, demos un aplauso cariñoso porque estamos con esta promoción de Gane de lo Bueno. Bienvenido a nuestro nuevo auspiciador, porque Gane de lo Bueno y Tucapel te regalan el mejor acompañamiento para tu negocio. Atención amigos, participa por una gift card de 1 millón o una de las 20 gift cards de 100.000 pesos. Inscríbete en ganedelobueno.cl desde noviembre o llamando al 2273-03-495. Esto es fácil, recorta 2 avisos de la promoción y espera el sorteo. Si quedas seleccionado, tendrás que presentar tus avisos recortados y una boleta de compra de productos Tucapel. Bienvenido, Gane de lo Bueno y Tucapel. Fuerte el aplauso, muy bien.